Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, pero fuerte, hermano? Gloria al Señor. Sí, porque a Él se le debe dar la gloria todos los días. Amén. Muy bien, entonces hoy nos toca la casa de Josué. Vamos a estar estudiando esta casa. Y dice Josué 24:15: si mal os parece servir a Jehová, escogedos hoy a quien servís, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitéis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Entonces, realmente hoy nos toca ver esta casa, la casa de Josué. Y él hizo una declaración que ha perdurado. Esa declaración dijo: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces usted sabe que esta es una declaración muy fuerte, porque lo que está declarando aquí Josué es que él tomó la decisión de servirle al Señor, pues. Y no solo él, sino todo lo que a él le pertenece, porque dice también: y mi casa serviremos a Dios. No está hablando de las personas que viven en su casa, está hablando de las pertenencias, de todo lo que él le pertenece, pues. Porque se dio cuenta, pues esa es la manera correcta de servirle a Dios. ¿Verdad? La manera correcta de servirle a Dios no es solamente servirle a Dios que uno venga, no, todo lo que uno tiene que ponerlos a los pies del Señor. Entonces esta casa, acuérdense que estamos viendo la casa de Josué, y esta puede ser como la casa del Señor, ¿verdad? O la casa de la decisión, pues. Quiere decir que nosotros tenemos que tomar la decisión de servirle a Dios. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Amén. Claro, hay que tomar una decisión, pero una decisión, así como la palabra de Dios está aquí hablando, está diciendo, está tomando la decisión clara y definitivamente: yo voy a servirle al Señor. Como está diciendo, mis planes, ¿verdad? Todos mis anhelos que tenía en el mundo, los aparto. Ahora mis planes son para Dios. Y todas mis riquezas, todas mis pertenencias, se las pongo al Señor. Aunque en la casa ya sabe que uno, cuando en la casa, ahí están los hijos, ahí está la esposa, el perro, el gato y el loro. Pero cada quien ¿cómo se llama? Tiene que decidir, pues tiene que tomar decisiones. Ya ve que los padres sufren mucho cuando los hijos empiezan a tomar decisiones, y eso es lo que menos les gusta, o lo que menos les gusta, que tomen sus propias decisiones. Pero llega el día en que ellos toman sus decisiones. Entonces esto es bien importante aclararlo. Dice que en esta casa veremos cuán importantes son las buenas decisiones. Y aún más cuando el jefe o sacerdote de la casa es quien lo hace y para dónde la dirige, porque de él depende un buen porcentaje de lo que toman las decisiones. Entonces el jefe de la casa, dice, o el sacerdote, en el caso de nosotros el sacerdote, pues. ¿Verdad? La vez pasada llegó una hermana y me preguntó: hermano Max, yo veo que usted tiene mucha necesidad aquí en su área. ¿En qué le puedo yo ayudar? ¿En qué lo puedo yo ayudar aquí? Porque yo he visto que faltan muchas cosas. ¿Y sabe qué le contesté yo? ¿Sabe lo que Dios puso en mi corazón? Pues necesito sacerdotes que ministren allá a los niños, le digo. Necesito gente que haya nacido de nuevo, que haya sido bautizada con el Espíritu Santo, que hable lenguas, que traiga lo sobrenatural allá. Eso es lo que yo necesito, alguien que sepa servirle a Dios en ese nivel. Porque, hermano, cuánto es una bendición tener personas que sean bautizadas con el Espíritu Santo, que sean sacerdotes reales de Dios
tocados por el Señor. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que cambia pues la iglesia. Cuando hay sacerdotes, cuando hay personas bautizadas con el Espíritu Santo, dispuestas a servirle al Señor. Entonces eso es lo que necesita, no solo yo, todas las áreas necesitan personas que sean bautizadas con el Espíritu, sacerdotes que quieran ministrar a Dios, que quieran ministrar al pueblo de Dios, porque eso es bien importante. ¿Amén o no? Sí, eso es lo importante. Entonces, dice aquí que el jefe de la casa también, porque ya ve que donde manda capitán no manda marinero, pues. Entonces, es importante eso, las autoridades que Dios ha ¿cómo se llama?, declarado o ha puesto en los hogares, en todo lugar, es importante que ellos tengan una clara visión pues de lo que se está haciendo o de las decisiones que ellos tomen. Entonces, eso es bien importante, porque tenemos que tomar una decisión. Ahora, ¿qué es lo importante? Porque aquí dice, es importante, pero cuando uno realmente toma una decisión de esa magnitud, ¿ve? Cuando uno se entrega al Señor, hermano. Es que el que se entrega a Dios, eso es bien importante. Entregarse a Dios. A veces nos entregamos a tantas cosas y le fallamos a Dios. Pero cuando nos entregamos al Señor, cuando tomamos la decisión de entregarnos a Dios, dejamos todo lo que está alrededor de nosotros para servirle a Dios, pues. Porque la entrega tiene que ser completa. La entrega al Señor debe de ser completa. No se debe ser a medias, pues. Uno tiene que entregarse a Dios completamente, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, el alma y el cuerpo, imagínense. Es una magnitud donde sobrenaturalmente es lo que uno necesita. Entonces Dios viene a morar en uno sobrenaturalmente. ¿Es importante o no es importante? Sí. Entonces eso es bien importante. Dice también que el nombre del Señor significa Jehová salva, rescata, libra, redime, también el Señor ofrece. Entonces eso es lo que significa, porque Jehová salva, rescata, libra, redime, también el Señor ofrece. Entonces eso es bien importante. Gloria al Señor. Dice también a Josué 1 y 3, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Entonces, servirle a Dios incluye un llamamiento, pues. Dice la Biblia que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Lo que quiere decir que Dios llama, pero los pocos son los que atienden verdaderamente el llamado de Dios, pues. Porque se van dando cuenta que cuando uno atiende el llamado de Dios o cuando atendemos el llamado de Dios, dejamos de vivir nuestra vida, pues, la vida que queremos. Mire, muchos no atienden el llamado de Dios por atender al marido o por atender a la esposa. Prefieren atender el llamado del marido o del esposo. No quiere decir que no atiendan, no estoy diciendo eso. Pero todo tiene una prioridad en nuestra vida. Y la prioridad se va a ver. La prioridad se va a ver, lo que nosotros realmente deseamos. Para muchas mujeres lo más importante es tener un hombre a la par. Imagínense. Y para el hombre también. Entonces, por eso podemos dejar de atender el llamado de Dios. No estoy diciendo que no quiera el viejo a la vieja,
o que no lo atiendan, no. Pero tenemos que tener bien las prioridades. Entonces existe un llamado. ¿Sabe por qué? Porque aquí el versículo nos está diciendo que Jehová habló a Moisés, siervo, a Josué, siervo de Moisés. O sea que el Señor lo llamó, pues. Eso es bien importante. Que Dios te llame, pues, que Dios te hable. Mire, yo me recuerdo que cuando Dios primeramente me habló, yo tenía 7 años. Y Dios puso un deseo en mi corazón. Esa fue la primera vez que yo pude, que Dios habló a mi vida. Se lo digo y ahora que tengo muchos años. Después, a los 20 años, o a los 20, me dio un sueño. Mire cómo Dios llama. Entonces, en ese sueño era algo precioso, pues. Yo miré al Señor y miré cómo me apartaba. Y yo no entendía. Yo decía, los frijoles duros, ¿qué es eso? No entendía nada, hermano. Después, mire, la misericordia de Dios aumentó. Dios mandó a un hermano a la casa y acepté a Cristo en el corazón, mire. Entonces, ve cómo sobrenaturalmente Dios nos llama. Y yo creo que usted también, nos tardaríamos todo el día ahorita contando cómo Dios nos ha llamado poco a poco desde que éramos pequeños. Lo que pasa es que usted no se acuerda. La memoria o Dios toca siempre el corazón. Y después Dios me mostró también, mire, tuve otro sueño y así me fue encaminando. Pero él tiene que ser un llamado de Dios, pues. Tiene que ser algo real, porque Dios, aquí Jehová le dijo a Josué, lo llamó para hacer esta tarea. Entonces, eso es bien importante, pues. El servirle a Dios, hay que servirle sobrenaturalmente, pues. Que Dios te ponga en el lugar donde tú estás sirviendo, pues. Por eso uno tiene que entregarse a Dios, hermano. Porque la entrega a Dios es muy importante. Para dejar ya de poner tanto pretexto, pues. Mire, o tanta cosa. Y es un llamado sobrenatural. Y fíjese la tarea, no solamente lo llamó, sino que lo puso en una área de trabajo. Le dio las indicaciones exactas. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Le dio la área, le dio todo le dio ahí. Y le dijo, tú y todo este pueblo. Porque hay otra cuestión aquí, que cuando uno viene a servirle a Dios, ¿a quién le sirve? Al pueblo de Dios, hermano. Dice que uno piensa que uno servirle a Dios es andar en las nubes. Todos andan en las nubes. Se pasan de una nube a la otra. No, hay que servirle al pueblo. Hay que hacer la tarea en la iglesia. Hay que recoger, hay que atender a los que llegan. Eso es servirle a Dios. Al pueblo, pues, en lo que se necesita. No es andar en las nubes. Lo que pasa es que usted siempre anda en las nubes. O andamos todos. Hay que servirnos los unos a los otros. Dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién quiere ser el mayor? Entre ustedes. Entre nosotros. ¿Ah? ¿Quién quiere ser el mayor? Pregunto. ¿Quiere ser usted mayor que todos? Busque la respuesta en la Biblia. ¿Qué tiene que hacer? Entonces, eso es bien importante. Amén. Ahora dice también Números 11:28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Fíjese que Josué fue fiel y respetuoso a la autoridad de Moisés. Fue obediente desde su juventud. Usted sabe, Josué creció a la par de Moisés. Y lo más importante que Josué aprendió de Moisés es que lo amaba. Lo amaba y lo respetaba. Entonces figura
de que cuando Dios nos llama, tiene que haber una autoridad sobre nosotros. Esa es la figura ahí. Que uno tiene que entender que hay alguien que está confirmando pues lo que Dios lo manda a hacer a uno, pues. En el caso de nosotros aquí en la iglesia, es nuestro pastor. Él es el que confirma el llamamiento, pues. Él es el que le da el privilegio, pues, aquí. Y eso es algo bien importante, hermano. Porque si nosotros llegamos a entender eso, o llegamos con el tiempo a ¿cómo se llama? A llegar en el lugar donde Dios nos quiere, eso es lo máximo en el servicio a Dios. Porque estamos en el lugar exacto donde Dios nos quiere, en la área exacta, donde Dios nos necesita. Ya ve que cólera da a las personas, o a las personas, por ejemplo, a las mamás, que ponga uno las cosas donde no van. A veces llego yo, tiro la chamarra, tiro los calcetines, tiro el pantalón, y después llega ahí Margarita y me pega unas regañadas. Porque cuando algo no está en su lugar, eso no es bueno. Imagínense servirle a Dios donde Dios no nos quiere. ¿Qué sentirá Dios? Claro, hay un proceso, hay una humillación, ¿verdad? Claro. Pero uno tiene con el tiempo descubrir donde Dios nos quiere. ¿Amén o no así? Pero ¿cómo lo descubre? Respetando la autoridad, como Josué, obedeciendo la autoridad, y sobre todo que la autoridad confirme, pues. Miren cuántos quieren hacer pastores, cuántos quieren hacer evangelistas, profetas, maestros, pero no quieren tener una autoridad. No quieren tener a alguien que los regañe, a alguien que los guíe, que les enseñe. Entonces, eso es bien importante. Estamos viendo la casa de Josué. Entonces, aquí en esta casa nosotros nos vamos a definir, hermano. Nos vamos a definir, porque esta es la casa de la definición, pues. La palabra de Dios nos va a definir a todos. Entonces eso es bien importante. Ahora dice Números 14, 6, 8, dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que era de los que había reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Dice. Y dice el 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces dice que nunca dudó de poder conquistar la tierra. Fíjese. Aquí Dios les está hablando y le está diciendo: los va a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. Eres Canaán, la tierra prometida. Dice que Josué, cuando Dios le habla, Josué mantuvo la confianza, fue firme ante las promesas del Señor, sabiendo que si el Señor se agradaba, los llevaría a esa tierra, y a esa tierra donde emana la leche y la miel. Sí, porque si hay algo que nos va a mantener a nosotros en el servicio activamente, son las promesas de Dios, hermano. Dice que Dios en su palabra tiene muchas promesas. Entonces nosotros tenemos que creerle a Dios, pues. Si Dios dice: los voy a bendecir, ¿qué tenemos que entender nosotros? Si Dios dice que Dios nos va a prosperar, ¿qué tenemos que entender? Sí, es que no podemos dudar del poder de Dios, pues. No podemos dudar de que Dios no sea Dios, pues. No podemos. Tenemos que nosotros confiar en lo que Dios está diciendo en su palabra. Tenemos que confiar en lo que Dios nos está hablando al corazón, pues.
Sí, pues la vez pasada Dios dijo, yo voy a ser tu padre. Habló a mi corazón. Y es cierto, hermano. Y qué mejor padre que tener a Dios Todopoderoso. Miren, gloria a Dios. Den un aplauso a Dios, gloria a Dios. Entonces, las cosas que Dios te hable, hermano, créelas. Créalas, permanece en lo que Dios te ha hablado. No permanezca en lo que te diga el hermano o la hermana. Permanece en lo que Dios te ha dicho. Si Dios te ha dicho, te voy a levantar, Dios te va a levantar. Si Dios te ha dicho, el Señor te ha dicho que te va a prosperar, Dios te va a prosperar. Nomás ten paciencia. Ten paciencia, porque por eso es importante el servirle a Dios, atender el llamado de Dios, fíjese. Dice la Biblia que primero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después todo, ¿qué será qué? Añadido. Lo que está diciendo que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos va cumpliendo las promesas. Entonces eso es bien importante. Dice, si Jehová, vamos a ir al 21:43. De esta manera dio a Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Entonces aquí lo que nos está diciendo que Dios cumplió su promesa. Se la cumplió a Josué y al pueblo. Y eso es bien importante. Dice que es una promesa que Él cumplió. No solo a los que estaban, a todos. A todos. Porque poseyeron la tierra. Entonces, acuérdese que nuestro Dios es victorioso, hermano. Él no ha perdido ninguna batalla. El derrotado es el diablo, hermano. El que pierde todas las batallas es el diablo, aunque es el príncipe de este mundo. Pero va a ser derrotado, usted lo va a ver. Solo está esperando, es más, ya fue derrotado, perdón, en la cruz del Calvario, cuando el Señor resucitó, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Pero lo vamos a ver nosotros aún literalmente de una manera diferente. Entonces, el Dios que usted sirve es victorioso o no es victorioso. Entonces vale la pena servirle. Eso es bien importante. Ahora aquí dice Malaquías 3, 17 y 18, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo, que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjense que Dios dice que somos el especial tesoro. Dice que Él os perdonaré, dice, como el hombre perdona a su hijo, que le sirve. Imagínense lo que está diciendo Dios, que en medio del servicio Él nos va a perdonar. Mire, porque le servimos, dice. A lo mejor no servimos para el mundo, pero servimos para Dios, hermano. A lo mejor no servimos para la gente, pero servimos para Dios. Sí, porque muchos se decepcionan. Pero lo importante es servir para Dios, hermano. Si no, pues... Y dice, y lo más interesante es que Él los perdonará, dice. Como si Dios ya sabe cómo somos, dice. Dios nos conoce de realmente cómo somos. Por eso es importante tomar una decisión. Yo decía, ¿verdad?, que es el servicio a Dios. Yo no sé cómo es, pero es importante pues servirle a Dios. Sí, porque si no, es una pérdida de tiempo no servirle a Dios. Es una pérdida de tiempo. Yo no sé cómo la gente no le puede servir a Dios, no entiendo yo, no puedo comprender. Pero como es un llamado sobrenatural, eso es importante. Dice
Vamos a seguir. Dice el servir a Faraón. Éxodos 1, 11, 13 y 14. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramases. Entonces, el servirle al Faraón, realmente el que no le sirve a Dios, le sirve al Faraón. ¿Ya? El que no le está sirviendo a Dios, le está sirviendo al otro. Porque eso es real, hermano. O está sirviendo al mundo, pues. Está sirviendo a otras cosas. No, entonces eso es bien importante. Dice que tenían capataces que los suprimían con duros trabajos, con cargas pesadas. Dice que los egipcios los obligaran a trabajar duramente, les amargaban la vida con dura servidumbre. Todos los trabajos se les imponía con rigor. Fíjate, hay una diferencia entre servirle a Dios y servirle al Faraón. Que el Faraón te va a sacar el jugo, hermano. Te va a sacar todo. Y Dios no saca el jugo, Dios te da vida. Esa es la diferencia. Te va a exprimir, pues. Vas a ser como una calavera exprimida. En cambio, como cuando uno le sirve a Dios, uno se engorda, hermano. Pero de la vida de Dios. Sí, pues de la vida de Dios. Ya ve que el apóstol Pablo les dice, el evangelio no es comer, les dice. Como si los hermanos se les olvidó, pues, de tan contentos que estaban, como Dios los estaba bendiciendo. Y Pablo los tiene que parar y decir, pues espérense. Es cierto que Dios los ha bendecido mucho y que se miran muy cachetones, pero el evangelio no es comer. Entonces, de todos modos, servirle a Dios es muy diferente, hermano. Dice que los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron sus vidas con dura servidumbre, en hacer barro, ladrillo, en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Entonces, es una esclavitud, pues. Es una esclavitud. El servirle al Faraón te esclaviza, pues. Te amarra de tal manera que no tienes libertad. ¿Vea? Y dice que los oprimía. ¿Vea? También dice Éxodos 5, 18, 19, y pues ahora y trabajad no os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea del ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, la tarea de cada día. Dice que requerían o demandaban mucho. ¿Vea? Dicen que les dificultaba el trabajo, sin embargo debían de entregar la misma cantidad de ladrillo, o sea que no les dan ni el material. Mire, y les exigían lo mismo, no les daban paja, les exigían lo mismo. Fíjese que es la diferencia entre servirle al Faraón o servirle a Dios. Te va a quitar. Servirle al Faraón es pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida. Servirle a Dios es ganancia, 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 ganancia. Esa es la diferencia de servirle al Faraón y servirle a Dios. Por eso muchos se acostumbran a vivir en la pérdida, pero otros nos acostumbramos a vivir en la ganancia. Entonces, eso es bien importante. Y exige lo mismo. Dice ahora el servicio a Dios, dice Deuteronomios 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que ande en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Mire lo que pide el Señor. Primero pide temor, que le temamos. ¿Sabe que el espíritu de temor es real? El espíritu de temor de Dios, ese es el que lo detiene a uno de hacer las cosas malas
el espíritu de temor de Jehová. Dice que le temas a Jehová tu Dios y que andemos en sus caminos, dice. Que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Es que para servirle a Dios hay que amarlo, hermano. Nosotros al que amamos, a ese servimos. Mire, si nosotros, decía mi papá, si la mujer te ama, te va a dar de comer bien. Si la mujer no te ama, te da puros frijoles negros. Tenía razón. Solo puro black beans. Entonces, pero es cierto, hermano. Si nosotros no amamos a Dios, hermano, nos estamos engañando. Porque aquí dice que lo ames, que amemos. No me amen a mí, a Dios. Dice que el que ama a Dios está aquí. Nadie lo tiene que andar correteando. Porque uno siente el amor a Dios, pues es Él que lo mueve a uno, pues. ¿Verdad? Nadie te tiene que poner una pistola, nada. Una vez me desanimé yo tanto que me acosté. Y dije, no, ya no voy a la iglesia. Eso fue muchos años y no fue en esta iglesia. De veras. Y yo dije, ya no voy a la iglesia. Dije. Pero de mí salió algo de mi corazón para afuera. ¿Y sabe qué fue? El amor que yo sentía a Dios. Y le dije, Señor, perdóname. No me importa nada. Yo siempre quiero estar contigo. Sí, es que el amor de Dios es el que mueve, pues. Lo mueve a uno, pues. Si uno no ama a Dios, ¿qué le importa la casa de Dios? ¿Qué le importa la obra de Dios? ¿Qué le importa? Nada. Nada le importa a uno. Pero cuando uno ama a Dios, eso es algo que nace por dentro para afuera, hermano. No es por fuera para adentro. No, es por dentro para afuera. Ese es el amor de Dios. Entonces aquí dice que lo amemos. Pero no solo dice que andes en todos sus caminos. Mire que caminemos como Dios camina. Imagínense cómo camina uno, todo chueco. Pero aquí dice que andemos en sus caminos, que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Tienes que servir a Dios con todo, pues. Por eso la entrega a Dios es importante. Es importante. Y con toda tu alma, como decir, con todas tus fuerzas, pues. Ahorita que tienes fuerzas, aprovecha a servirle a Dios, porque va a llegar el día en que vas a ser un viejo, que no vas a poder caminar, no te vas a poder levantar y ya no le vas a poder servir a Dios, humanamente hablando. Pero ahorita que tienen la fuerza es tiempo de servirle a Dios. ¿Me comprende o no me comprende? Sí, porque ahorita venimos, mire, aunque gorditos, pero venimos. ¿Ve? Podemos caminar, podemos ver, podemos escuchar. Tenemos pérdida de muchas cosas, de pelo o de escuchar o de voz, pero podemos servirle a Dios. Pero va a llegar un día en que ya no. Entonces con toda tu alma, como diciendo, con todas tus fuerzas, tienes que servirle a Dios. Ahora dice Éxodos 8:1, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia del faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Mire las palabras, el argumento que Dios le dijo al faraón. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Le está diciendo, no le está diciendo otra cosa. Imagínense lo importante. ¿Ve? El salir de la esclavitud del faraón de Egipto es para servirle al Señor. Dice la Biblia que Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de la luz. Pero con el propósito que hagamos las obras de la luz, pues. Te equivocas. Es que nos equivocamos. Porque nos has trasladado al reino de la luz, no para que andemos
El hecho que Dios nos haya bendecido no quiere decir que podemos hacer lo que queramos. No, hay que servirle a Dios. Hay que estar con el Señor. ¿Ves? Si Dios nos ha trasladado al reino de la luz con el propósito que le sirvamos, pues. Mire, qué triste ver hijos de la luz que no le sirvan a Dios. Qué triste es hijos de la luz que tienen dones de Dios y que no los usen. Eso es el colmo de los colmos. Sí, cierto, el hermano Max viene enojado. Ganas de agarrar un garrote me dan. Sí, es que Dios nos ha sacado de las tinieblas a la luz, hermano, con el propósito de servirle a Él, pues. Eso es bien importante. Dice Éxodo 21:6, dice, y entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo lo dará la oreja con lenza y será su siervo para siempre. Lo que está diciendo este versículo es que el siervo está decidido a servirle al Señor para siempre. Tendrá una marca en su oreja, lo cual es la identificación de su servidor por amor a su amo. ¿Ve? Entonces, cuando uno le sirve a Dios, uno está marcado por Dios, hermano. ¿Ve? Eso es bien importante. Y está decidido a servir. Dice, Pablo decía, yo soy doulos apo Christus, siervo de Jesucristo, pero siervo también se entiende como esclavo de Cristo. Lo que está diciendo es que él tiene un nuevo amo, pues. El amo, él es Jesucristo, no es el marido ni la vieja, es Jesucristo. Esa es la traducción de eso. Emi doulos apo Christus. Lo que está diciendo, él es amo, entonces tiene una marca. Las marcas del Evangelio, el sello del Espíritu Santo. Somos sellados del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. ¿O no somos sellados? Sí, aquí es donde se mueve la presencia de Dios. Aquí es donde se escucha la palabra de Dios. Aquí está la presencia de Dios. Entonces, así se identificaba un siervo de Dios, marcado. ¿Ve? Por eso allá también tienen su marca. Allá ellos están marcados. Entonces, eso es bien importante. La marca del Evangelio es importante. El Espíritu Santo. Dice Éxodos 23, 25 al 33, dice, mas Jehová vuestro Dios, dice, serviréis y Él bendecirá tu pan y tu agua. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Miren, uno de las bendiciones al servirle a Dios, dice que Él bendice el pan y el agua. Y que quitará toda enfermedad de en medio de ti. O sea que cuando uno va sirviéndole a Dios, Dios lo va sanando, pues. Es que uno piensa que la vez pasada decía, no, yo no puedo servirme, decía alguien. ¿Por qué? Porque estoy enfermo. Error. Todos estamos enfermos. Pero la promesa es que Dios, ¿qué? Nos va a dar la sanidad, mire. Quitará toda enfermedad en medio de ti. Dice que no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Eso quiere decir que hay fruto, hay fruto. Y yo completaré el número de tus días. Mire. Entonces hay fruto. No, la vida con Dios es de mucho fruto, hermano. Es de mucho fruto. No hay esterilidad, pues. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo mi pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Entonces dice que te daré la cerviz de todos tus enemigos. Eso es lo que está diciendo Dios. Pero eso es cuando uno le sirve a Dios, pues. Poco a poco los enemigos caen. Dice que los enemigos van cayendo poco a poco y se van doblegando, ¿sí o no? Amén. Así es. Enviaré delante de ti la avispa
que eche fuera el heveo, el cananeo, el eteo delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta. Se aumentan contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión ¿de qué? De la tierra. Entonces es un proceso, pues. Dice que aumentan contra ti las fieras del campo. Fíjese. Es un proceso que vamos a vivir sirviéndole a Dios. ¿Ve? Pero se multiplican hasta que tomes en posesión la tierra, hasta que llegues a conquistar, pues, tu vida, tu alma, tu sanidad. Entonces el servirle a Dios trae beneficios, trae bendición. Bendice tu pan, tu agua. Dice que no habrá mujer que aborte ni que sea estéril. Se cumplirán todos los días de tu vida. Vas a vivir el tiempo exacto. No te vas a morir antes ni después. Dice. ¿Ve? Dice, habrá que todos los enemigos vuelvan la espalda y lo llevarán en confusión. Esos son los beneficios, pues, las bendiciones. Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, desde el desierto hasta el Éufrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, tú los echarás delante de ti. Fíjese que dice que Dios pondrá los límites, que Dios pondrá todo, pero ¿quién son los que echan al enemigo? Porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ¿qué? De ti. Y no harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarás. No sea que te hagan pecar contra ti sirviendo a dioses ajenos, a sus dioses, porque tú serás ¿qué? Tropiezo. Entonces hay un reglamento, mire, está diciendo que, ¿ve? Que no vamos a poder hacer alianzas con ellos, no podemos tener amistades, porque uno puede ser tropiezo. Mire, esa es parte del servicio a Dios. Entonces eso es bien importante. Dice que el que sirva a otro dioses peca contra Dios. Y también servirán ¿de qué? De tropiezo, pues, o tropezadero. Entonces el que le sirve a Dios no puede servirle a otros dioses. No puede uno estar sirviendo aquí, sirviendo allá. O sirves aquí o no, y dejas de servir a otros dioses. No puede estar diciendo, para mí es importante, hoy es importante mi familia, mañana es importante Dios, pasado es importante mis amigos, pasado mañana mi compadre, pasado mañana mi comadre. No, tenemos que decidirnos qué es lo más importante para nosotros. ¿Amén o no amén? Sí, no podemos andar, porque es un tropiezo, pues. Uno se tropieza. ¿Ves? Le echan zancadilla, dicen en El Salvador, para que se ría. Le echaron la zancadilla. ¿Ves? Se tropieza uno, pues. Entonces, eso es bien importante. Dice, si obedeceres cuidadosamente a mis mandamientos que os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, temprana y la tardía, y recogerás su grano, tu vino y tu aceite. Mira, esa es una promesa de Dios para los que le sirven a Dios, pues. Cuidadosamente, dice, tenemos que guardar sus mandamientos, sirviéndole con todo el corazón, con toda la fuerza, el alma, ¿ve? Y la promesa de Dios. Dice que yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Todo estará a tiempo. Todo. No estaremos tarde en nada. Todo lo arregla Dios, hermano. Fíjate que Dios tiene el reloj exacto para todo. Él tiene el verdadero reloj. Nosotros no sabemos ni qué horas son, pero por eso venimos tarde, hermano. Pero Dios tiene el verdadero reloj, hermano, de todo.
Entonces, dice Deuteronomios 11, 13 y 17, daré también la hierba de tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Guardaos pues que todo vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos o os inclinéis a ellos. Se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cierros y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces lo que hace que cuando uno le está sirviendo a otros dioses, enciende la ira de Dios, hermano. Mire, Dios detiene las bendiciones, Dios detiene todo, pues. Cuando uno no le sirve a Dios como debe, la ira del Señor se enciende. Dice que los cielos para que produzca la tierra, para que haya fruto y perezca, todo perece en la vida de nosotros, pues. Entonces, si nosotros no nos entregamos a Dios como debe de ser, esto va a pasar. Y concluyo diciendo, 1 Crónicas 29:9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Y esto es lo más crítico, pues. Dice que se alegró porque fue algo voluntario, hermano. Sí, porque uno tiene el derecho de decidir, pues. Por eso se llama la casa de la decisión. ¿Ve? Uno tiene su propia voluntad y decir, yo le voy a servir al Señor o yo no le voy a servir. Nadie te puede obligar. Todo es voluntario. Todo es por amor a Dios. Todo es porque tú amas a Dios. ¿Ve? Es voluntario. Entonces dice que en nuestro servicio debemos de tomar en cuenta que el Señor escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Por lo tanto, el servirles es de todo corazón y con ánimo dispuesto. Si le buscamos, se dejará encontrar, pero si le abandonamos, Él te rechazará para siempre. Entonces es simple, pues. Cada quien toma su decisión y cada quien sirve al Señor. Entonces el tema, queda un minuto, el tema fue la casa de Josué, que puede verse como la casa del Señor también. Y dice la casa de la decisión, de decidirse, pero decidirse que a servirle a Dios. Entonces, y se le sirve a Dios de una forma sobrenatural. ¿Ve? Porque todo lo que se refiere a Dios es sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Tiempo para preguntas. Muy bien, hermanos. Es la casa de Josué, como dijo el hermano Max, es la casa de la definición, pues. Por eso Josué llamó a definirse al pueblo de Israel. Les dijo, decidan hoy a quién van a servir. Si a Dios, al Dios de Israel o a los dioses de nuestros padres, pues, de nuestros antepasados. Ahora, lo interesante de esto, hermano, es que, fíjese que la casa de Josué, uno se define por Dios por medio del servicio. Si usted no le sirve a Dios, no está definido por Dios. Así es como Dios mira eso. Eso fue lo que Josué les dijo ahí, pues, les dijo, defínanse hoy, o decídanse hoy, ¿a quién le van a servir? Si al Dios de Israel o a los otros dioses. Es por medio del servicio, pues, que uno está demostrando que está definido por Dios. Ahora, hay que notar, dice ahí la lección, que servirle a Dios es diferente como se sirve en el mundo, hermano. Y ese es el error de muchos, creo yo, que no han hecho esa diferencia. Vienen a servirle a Dios y creen que es como servir en el mundo. Por eso muchos se decepcionan o muchos abusan de la obra de Dios. Abusan los que quieren hacer que los creyentes les sirvan a Dios como se sirve en el mundo. Y vimos ahí cómo se le sirve al faraón
El hermano, lástima que no hizo el cuadro que trae aquí, pero lo habíamos visto mejor. Dice que en el mundo se sirve teniendo capataces, pues, teniendo arreros. ¿Sabe usted que el arrero es el que arrea el ganado, verdad? Y con una vara y con un látigo le pegan a las vacas y a los toros para que se muevan. Ese es un capataz, pues es un arrero. Las ovejas de Dios no necesitan arrero, sino que guiadores. Por eso el pastor con la vara y el cayado guía. La vara no es para pegarle a la oveja, es para guiarla, y el cayado para jalarla suavemente cuando la oveja se va descarriando. En cambio el arrero golpea al ganado, pues lo lastima, lo hace entrar en estrés. Entonces en el mundo tenemos capataces, hermano, tenemos jefes que nos obligan, como dice ahí la lección. Los egipcios obligaban duramente a trabajar a Israel, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, sin descanso, sin tomar agua, 10 minutos para el lonche y a seguir trabajando. Eran puros arreros, les amargaron la vida, dice, con dura servidumbre. Entonces es diferente servir en la obra de Dios, hermano. Por eso tenemos que tener cuidado de no tratar la iglesia como se trata en el mundo. Es diferente. Acuérdense que la obra de Dios, decía el apóstol Pablo, se hace mediante rogativas. Usted puede leer ahí, le dice: hermano, te ruego que por el amor de Dios recibas a los que te envié. Te ruego porque es diferente el trato, pues. En el mundo nos tratan mal, hermano. Entonces muchos creyentes vienen a la iglesia y creen que aquí la iglesia van a ser tratados así, y por eso no le quieren servir a Dios. Ya ve que, por eso le digo a usted, si usted no va a venir a su privilegio, por ejemplo, por favor avise. Y al avisar no tiene que decir por qué no va a venir. A mí no me importa, es asunto suyo con Dios. Usted se puede quedar en su casa durmiendo y decir: ay, no voy, no tengo ganas. No me tiene que decir: pastor, mire, no voy a ir porque no me da la gana y porque no tengo ganas, no lo quiero ver a usted. No, eso no me lo tiene que decir. Solo tiene que avisar: mire, hermano, hoy no voy a ir, gracias. Es suficiente. Entonces yo miro a quién me ayuda en alguna área, pues, en lo que usted va a hacer. En cambio en el mundo no, en el mundo usted tiene que llevar hasta certificado médico si no va a ir. Si no, le descuentan el día, le descuentan la hora. Con Dios no, hermano, con Dios es mediante rogativas, pues, que usted viene a servir. Yo no le digo: Dios, quítale el salario, no lo dejes dormir en la noche, que encuentre la cama fría como hielo, castígalo. No, yo le digo al contrario: Señor, ten misericordia, pues, ten misericordia de mí, porque yo tengo que hacer la obra de Dios aquí, pues, y si aquel no va a venir, tengo que ver quién me ayuda. ¿Comprende? Entonces es una definición por servicio, tomando en cuenta que el servicio en la obra de Dios es diferente al servicio del mundo, hermano. Tal vez usted era pastor, pero es que aquí yo vengo voluntariamente. No, pues viene voluntariamente, pero considere que Dios le está pagando, hermano. Dios le está pagando, Dios lo contrató. Y usted viene a servir y Dios le está pagando. ¿No cree usted que Dios no es Dios el que le da el trabajo de afuera, el que da casa, comida? Es Dios, lo está recompensando. Entonces es como que fuera un trabajo. Pero es diferente al mundo, pues, porque en el mundo había capataces, los obligaban, los golpeaban, los insultaban. En cambio en la obra de Dios no, nadie tiene derecho a insultarnos, ni a amenazarnos, ni a intimidarnos, ni a obligarnos. No, nosotros le servimos a Dios porque amamos a Dios, ¿comprende? Entonces es un amor, es un servicio por amor. Ahora el servicio a Dios incluye, decía el hermano Max ahí, en primer lugar, ser llamado sobrenaturalmente. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo le va a poner a usted en el corazón el deseo de hacerlo. Eso es el llamamiento sobrenatural, pues. Acuérdese que su trabajo allá afuera, a veces usted lo hace sin ganas, hermano, sin querer hacerlo, pues. Lo hace porque tiene que pagar la casa, la luz, si no, no le pagan. El día que usted no quiere ir, tiene que ir.
El día que, y si ya no le gusta el trabajo, tiene que hacerlo, porque si no, no tiene ingresos. En cambio, en la obra de Dios no, se hace por llamamiento sobrenatural, es decir, el Señor le va a poner a usted el deseo de hacer algo en la obra de Dios, porque eso es lo que a usted le gusta hacer, pues, ¿comprende? También incluye estar en un lugar definido, pues. Es decir, si usted viene aquí a la iglesia, usted tiene que estar definido por estar aquí y entregar todo su corazón y su tiempo, pues. También veíamos que incluye reconocer a la autoridad, es decir, sujetarse voluntariamente. Eso quiere decir ponerse de acuerdo con la autoridad, pues no llevarle la contraria a la autoridad, y la autoridad dice, hermanos, vamos a ayunar el domingo. No, ya, pero no hay ayuno, a mí no me gusta eso. No, sino que es ponerse de acuerdo, pues, y caminar juntos. Reconocer la autoridad también, autoridad, acuérdense, no es solo el pastor, también son las ayudas ministeriales, son los coordinadores que me ayudan allá a coordinarlo a usted en el trabajo. Entonces es reconocer autoridad, pues. También involucra participar sin dudar, apoyando la obra de Dios. Es decir, meterse en la visión de trabajo, pues, y confiando en que el Señor nos va a respaldar y nos va a llevar adelante, hermano. No dudando y diciendo, no, a saber, no, eso no es estar uno definido por el Señor. También incluye, pues, notar la diferencia entre el servicio a Dios y el servir en el mundo. Entonces, el servicio a Dios, hermano, es un servicio especial, pues. Por eso ve que Salomón le dijo a Dios, cuando Dios le dijo, ¿qué quieres que te dé? Le dijo, dame sabiduría, dame inteligencia, por favor, porque tu pueblo es un pueblo muy especial. No es como los pueblos del mundo, pues, que los pueden presionar, esclavizar, amenazar, y hasta amenazarlos con echarles a la migra. No, aquí es especial, aquí tiene que ser con rogativos, con mucho cuidado, porque somos el pueblo de Dios. Amén. Muy bien, vamos a dejar tiempo para preguntas. Esto es para resumir la enseñanza que el hermano dio hoy. Preguntas, levante su mano y pregunte. Es la casa de Josué, el tema de hoy, la casa de la definición. Hermano, yo tenía una pregunta. Yo le quería servir al Señor, pero necesito ser bautizado por medio del Espíritu Santo primero. Sí, claro, mire, hermano, claro que para servirle a Dios, por eso le decía yo, hay que reconocer autoridad, porque hay un orden, pues. Si usted, por ejemplo, decide ir a otra iglesia, usted va a encontrar que en esa iglesia hay un orden para servirle a Dios, y usted tiene que respetar el orden. Eso es reconocer autoridad. Y en el caso de nuestra iglesia también hay un orden. Primero tiene que haber aceptado a Cristo como Salvador, después ser bautizado en agua. Y siendo bautizado en agua, usted puede aplicar a ciertos servicios. Lo ideal, hermano, es que usted esté bautizado con Espíritu Santo, porque el servicio a Dios, hermano, si usted mira la figura con Israel, los levitas comenzaban a servirle a Dios a partir de los 30 años. Y por eso el Señor comenzó su ministerio en los 30 años. Y al momento de comenzar a servir eran ungidos con el aceite del cuerno de la santa unción, que es figura del Espíritu Santo. Entonces, al ser ungidos con el aceite, entonces comenzaban su ejercicio de servicio en el templo. Entonces, lo ideal es ser bautizados con el Espíritu Santo, que es figura de la unción, pues, del aceite, porque es un servicio sacerdotal. Pero dependerá del ministro, hermanos, si él habilita a algunos a servir aunque no estén bautizados con Espíritu Santo. Eso ya es criterio del pastor. Mientras el Señor los bautiza con Espíritu Santo, mientras ellos doblegan su alma, pues, porque el que no habla lenguas no las habla porque tiene un corazón muy duro, pues tiene que doblegarlo, ayunar para que se quebrante esa dureza que tiene adentro. Y entonces el Señor lo va a bautizar. Pero mientras lo bautiza, es criterio del ministro autorizarlo para que funcione en determinadas áreas. También es importante que esté en orden su vida, pues. Por ejemplo, si usted viene a la iglesia y solo está unido con su pareja y ya aceptó a Cristo, se bautizó en agua, es bautizado con Espíritu Santo, entonces el pastor puede autorizarlo que haga ciertos trabajos mientras arregla su vida matrimonial.
ahora ya casándose y estando en orden, usted puede servir en cualquier otra área, pues, ¿comprende? Entonces, todo depende del orden que la autoridad, del criterio de la autoridad local, del pastor, para que él decida para que se sirva. Pero sí es recomendable que sea bautizado con Espíritu Santo, para contestar su pregunta. Muy bien, ¿otra pregunta? Bueno, pastor, mi pregunta es con respecto al galardón por el servicio. ¿Qué pasa con el creyente que sirve, por ejemplo, porque el servicio es, por ejemplo, como Josué se puso al servicio de Moisés, pues era servidor de él? Pero ¿qué pasa con el creyente que sirve de corazón a cierto ministro, ve? Pero ese ministro después a los 2, 3 años, digamos que tira el pastorado o piensa que no es pastor? ¿Y qué pasa con el servicio ese? ¿Aún va a recibir el creyente galardón o...? Sí, claro. No, acuérdense que el Señor, hermano, aprecia todo nuestro servicio, pues, y aprecia la lealtad con la que nosotros servimos. Por eso les he enseñado yo a ustedes que la figura está, por ejemplo, en el escudero del rey. Los reyes en el tiempo de Israel tenían escuderos que eran los guardaespaldas, pues, los que cuidaban al rey y miraban, pues lo atendían. Entonces, al momento de morir el rey, el escudero se mataba también. Cuando miraba que el rey caía muerto, él mismo se mataba, porque el escudero tenía que morir con el rey, pues. Esa era la parte de la ley. O sea que el escudero miraba morir al rey, o miraba que iban a atacar al rey y salió huyendo. A ese lo mataban, moría mal, pues, porque el escudero tenía que morir junto con el rey. Entonces, el servidor tiene que ser leal, pues. Por eso les decía yo que parte de la definición del servicio está tener un lugar definido donde servir. Por eso ve que yo les he dicho a ustedes que si yo no les gusto como pastor, entonces busquen una iglesia donde el pastor les agrade, hermano, porque ustedes al pastor le van a servir, pues, y tienen que ser fieles y leales con él. Si el pastor se enferma, usted tiene que cuidarlo. Si el pastor no puede predicar, usted tiene que tener paciencia y esperarlo. Si el pastor de repente viene contento, usted se alegra con él. Si viene enojado, tiene que bajar la cabeza nada más, porque es la autoridad. Pero si a usted le cae mal el pastor, va a empezar a decir, ese pastor ya va otra vez, ya se volvió a enfermar. Que se va por allá. Ya se fue otra vez de vacaciones. Solo de vacaciones. Entonces, ¿por qué está aquí? Usted tiene que ser leal a la autoridad, pues, y acompañarla y estar contento cuando está contento, estar triste cuando está triste y llorar cuando llora. Y agachar la cabeza cuando está enojado. Tiene que ser leal, es parte del servicio. Entonces, si alguien le sirvió así, por ejemplo, a un ministro, y de repente el ministro es caído en batalla, missing in action, se pierde en acción, Dios le va a recompensar a ese servidor, porque Dios toma en cuenta nuestra lealtad, hermano. Por eso usted mira ahí, por ejemplo, cómo le sirvió Josué a Moisés. Desde jovencito le sirvió, y cuando Moisés, Dios lo llamó, lo sacó del campo de batalla, le dio el turno a Josué, porque le dijo, mira, nombra a Josué en tu lugar, por favor, porque yo lo he mirado y he visto que es fiel y te fue siempre leal. Él que tome el mando. Y Josué tomó el mando y metió a Israel a Canaán. Entonces, Dios lo toma en cuenta y claro que lo va a galardonar, pues no hay nada perdido. En Dios no hay nada perdido, hermano. El tiempo que usted le ha dado, Dios se lo va a recompensar. El dinero que usted le ha dado, el Señor se lo va a dar al 100%. Lo que usted le haya dado, Dios lo aprecia mucho. Pero aunque no sea ministro a la persona que le está sirviendo, aunque no sea ministro. Sí, aunque no sea ministro, porque lo apoyó. Acuérdense que estamos en el año agradable de Jehová, dice la Biblia, donde Dios aprecia todo lo que se haga para Él. Si usted, por ejemplo, no siendo ministro, usted va y testifica allá y predica allá, Dios se lo va a recompensar, porque usted está haciendo algo por la obra de Dios, pues. Por eso es que usted ve que cuántas iglesias hay que tienen pastores que realmente no son pastores, y Dios los respalda, porque están haciendo algo por la obra de Dios, pues ya ve que eso fue lo que le dijo al siervo malo y negligente.
porque agarró el talento y lo enterró. Y el Señor le dijo: siervo malo, si sabías que yo soy así, ¿por qué no siquiera al banco hubieran metido el dinero? Los intereses hubiera venido a recibir yo. Entonces estamos en el tiempo en el que Dios aprecia lo que se haga para Él, pues. Acuérdense que hay ministros. Yo les he enseñado a ustedes que hay dos clases de llamados: un llamado directo y un llamado indirecto. El llamado directo es cuando, por ejemplo, Dios llama a alguien y le dice: tú eres pastor, y es reconocido inmediatamente por la iglesia y por otros ministros. Pero hay llamados indirectos, hermano, en el que alguien, por ejemplo, se va a pasear a Costa Rica, como usted. Ya lo estoy mandando para allá, ¿verdad? Y al llegar allá encuentra un grupo de personas y le dicen: mire, fíjese que nos gustaría que nos enseñaran la Biblia. Y usted dice: va, yo les voy a enseñar, pues. Y de repente se viene y lo vuelven a llamar: mire, ¿y cuándo vuelve a venir? Y vuelve a ir usted y de repente se va quedando allá. Y la gente se empieza a juntar. Ese es un llamado indirecto. Nadie le dijo a usted: tú eres pastor, y fue reconocido por la iglesia, sino que fue algo circunstancial. Pues las circunstancias lo llevaron a usted. Y por ejemplo, el que está en la cárcel, hermano, el que está en la cárcel, ahí de repente es tanta la necesidad que la gente lo mira orando y dice: usted ora, sí, ore por mí, y empieza a orar por uno y por otro, y de repente se junta un montón y de repente ya tiene un grupo ahí en la cárcel a quienes les enseña. Ese es un ministro circunstancial. Pues la circunstancia lo llevó a predicar y a enseñar, y Dios lo considera como un ministro, porque está haciendo algo por la obra de Dios, y Dios le va a dar recompensa de ministro. Porque aunque no fue llamado directamente o no nació ministro, como nacemos los ministros, viendo la necesidad del servicio, él se prestó y lo hizo. Entonces Dios lo va a recompensar. Y yo diría que tal vez van a tener más recompensa que los ministros que nacemos ministros. Porque los que nacemos ministros a veces nos ponemos los moños, hermano. Y como sabemos que somos ministros, nos hacemos de rogar. En cambio, el que no es ministro está dejando su labor secularum, para hacer algo para Dios, pues. Entonces Dios está viendo que está haciendo un doble esfuerzo. Es como usted, pues. Usted viene a la iglesia y le viene a servir, y viene de un trabajo, tal vez viene cansado, asoleado, vapuleado, aporreado y de todo, y todavía si llega a la iglesia y agarra el instrumento, agarra lo que va a hacer. Dios lo va a recompensar tal vez más que a mí, porque yo solo a esto me dedico, pues. Es decir, ese pastor durmiendo pasa todo el día y así viene tarde al culto. Él debería estar primero ahí. Usted tiene razón, fíjese. Y yo que a las 4 de la mañana salgo a trabajar y regreso a las 5 de la tarde a mi casa, y todavía el pastor quiere que a las 6 de la tarde esté aquí, y vengo a las 5 para las 6 todavía, y vengo y agarro mis privilegios. Dios lo va a recompensar más a usted, hermano, porque Dios está viendo el doble esfuerzo que está haciendo, y está haciendo algo por la obra de Dios, pues, y se está definiendo así por Cristo. Hermano, Dios lo va a recompensar, y el día que Dios lo recompense, yo le voy a decir al Señor: gracias, Padre, tienes razón, es lo justo. Este se mató más que yo. Yo dormía mis 15 horas cabalitas cada día, en cambio este no, y todavía se iba al culto, y tenía niños pequeños, y ahí los llevaba abrazando y los dejaba por un lado, y seguía. Hermano, Dios lo va a recompensar a usted. Tenga por seguro que su definición por Cristo es más valiosa que la mía. ¿Comprende? Entonces, no se haga. Usted va a ganar más que yo. Muy bien, una última pregunta, hermano de la alabanza, pasen aquí. Por favor, vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios, hermano. A ver, una última pregunta. Sí, hermana. Sí, hermano pastor. Ahí donde la Biblia habla acerca de la doncella y la mujer casada, cuando dice que la doncella debe buscar la manera de cómo agradar a su Señor, más la mujer casada de cómo agradar a su marido. ¿Hasta qué punto la mujer casada está, digamos, cumpliendo con el esposo, pero sin dejar de cumplir con el Señor? Porque el hermano Max hablaba algo acerca de eso. Y quiero saber hasta qué punto uno no va a comprometer lo del Señor, pero va a agradar a su marido. Sí, no, la mujer casada, como el hombre casado, pues. Claro que tienen un trabajo, un servicio que hacer en la casa, en primer lugar. Pero es permitido hasta el punto o hasta el límite cuando no se idolatren, pues. Porque el problema es la idolatría, es lo que Dios pelea.
sea que usted tiene derecho de atender a su esposo, y si por atender a su esposo usted tiene que dejar de ir al culto, Dios la comprende, pues, porque es su prioridad, o sus hijos. Ahorita su prioridad es ser mamá y mirar a sus hijos. Ese es el servicio para Dios más grande que usted puede hacer. Pero hasta el punto donde no idolatre a sus hijos. Si usted empieza a sospechar que aún su hijo, cada vez que hay culto, se enferma, usted tiene que decir: no, aquí hay gato encerrado. Qué casualidad que todos los martes en la noche se enferma. ¿Por qué no se enferma miércoles? ¿Por qué no se enferma lunes? ¿Por qué cuando voy al culto? No, usted tiene que decirle: bueno, mijito, aunque sea enfermo, te llevo. Y vamos a vencer este mal en el nombre de Jesús. Pero si usted dijera: no, mijito, es que cuánto lo amo, cómo llora, no, y usted lo cambia por Dios y no se da cuenta de que el enemigo está usando a su hijo para... entonces ahí ya hay idolatría, usted está invirtiendo el papel. Entonces la mujer y el hombre tienen que dedicarse a su casa, sí, a atender su hogar, claro, a sus hijos, pero hasta el punto donde no hay idolatría, pues, y eso ya cada quien lo tiene que discernir. No soy yo el que le voy a decir: usted está idolatrando. No, usted es libre de hacer lo que quiera. Nadie le puede decir: usted está idolatrando. No, el Espíritu Santo le va a decir. Y si usted no lo entiende, no lo mira, va a sufrir las consecuencias, pues. Entonces, hasta este punto, pues, ¿verdad? De no idolatrar, de no cambiar a Dios, pues, por la familia. Muy bien, hermanos, pongámonos de pie. Bienvenidos esta mañana, gloria a Dios.